Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias porque tu Espíritu Santo es de gozo, de paz, y que podemos disfrutar de ese gozo a la vez que tener paz en el corazón, de que podemos sonreír, reírnos y Amén. saber que tú también sonríes con nosotros. En Amén. esta hora, gracias por estar al lado nuestro para estudiar tu palabra y con los que están escuchando también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchachos, quiero decirle públicamente gracias al Señor y gracias a ustedes porque me han dado ese ejemplo. Y si bien yo no aprendí lo que creo de ustedes, sí aprendí algo de ustedes y es la valentía de decir lo que se piensa públicamente. Cuando yo comencé a creer así, eso fue hace muchos años. Obviamente yo siempre pensé, nunca lo voy a decir públicamente, no voy a predicar de eso. Pero cuando escuché a Oscar Sande predicar ese sermón que me llegó al alma y que me hizo sentir felicidad porque yo dije, no soy el único y además son muchos los que creen así. Ese sermón fue el primero, fue Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y saben cómo llegué allí? Es increíble. Llegué allí porque un predicador adventista estaba hablando mal de ese sermón y de la creencia de que Dios va a salvar a todos. Y yo dije, pero entonces, ¿quién está predicando esto en la iglesia? Necesito saber quién es. Y me fui a los comentarios y encontré que ahí decían, Oscar Sande es un siervo de Dios y predica la verdad. Yo, Oscar Sande está predicando esto porque ya conocía a Oscar. Él ya aquí en Colombia era muy conocido por los seminarios de salud y por el testimonio de su esposa y otros temas muy interesantes que él predica. Y cuando fui y escuché ese sermón completo, fue un domingo, yo recuerdo que quedé muy feliz y agradecido con Dios y allí contacté a Bastián porque también escuché unos temas de él y dije, no, esto es una bendición. Así que esta misma felicidad y este mismo gozo quiero compartirlo con mis hermanos del canal que se han quedado porque ya se han ido muchos y los que se han quedado es porque soportan a pesar de que no estén de acuerdo o porque comparten esta visión y están calladitos y no lo han dicho. Así que bueno, adelante. Una de las objeciones más comunes a la creencia de que Dios va a salvar a todos, que para mí es la verdad, es que dicen así, los que creen que Dios va a salvar a todos, creen que Dios va a obligar al diablo a que se salve, no va a respetar su libertad y le va a decir, venga para acá a la fuerza. O creen que Dios va a obligar a Judas a arrepentirse y no, porque si Dios le diera más tiempo a Judas, Judas se volvería a ahorcar usando su libre albedrío. ¿Y cómo Dios va a obligar a Caín? ¿Cómo Dios va a llevar al cielo a un ladrón, a un libertino? Muchachos, hablemos de ese tema. Dios respeta la libertad y si la respeta, ¿cómo es que nos va a salvar a todos? Bien, puedan comenzar en el orden que ustedes quieran. El libre albedrío. El libre albedrío es básicamente una de las estructuras principales del arminianismo. ¿Cómo lo dices en español? Sí, En inglés es Arminian. Sí, arminianismo. Okay. Lo opuesto, la teoría opuesta, porque Calvino. esto es como los partidos políticos. Están los rojos y los azules, está Rusia y Ucrania, está los nazis y los aliados. Lo mismo en la teología. Están los saduceos y están los fariseos, están los arminios y están los calvinistas de Calvino, en el cual es, digamos, la contraposición teológica a la estructura del libre albedrío en el arminianismo, en el cual somos salvos por elección. Nosotros elegimos ser salvos. Y el calvinismo dice, no, somos salvos porque Dios ha determinado que seamos salvos y los que Él determine que no van a ser salvos, no van a ser salvos. No importa lo que hagan, al final van a acabar perdidos porque hemos sido elegidos o predestinados, y usan mucho la palabra predestinación que en algún momento usa Pablo. Hemos sido predestinados. Entonces, el problema de ambas es que, bajo mi punto de vista, ambas son incompletas. Ambas son incompletas, como ocurre también con los partidos políticos, porque dices, bueno, me gusta esto de los rojos, pero no me gusta esto otro de los rojos, y de los azules me gusta esto, pero no me gusta lo otro. Son incompletas, son dos opciones incompletas, y muchísimas veces en esos contextos la verdad se encuentra en el medio. Si tú le ofreces un
una manzana podrida a un caballo en una mano y una manzana sin ninguna falla, hermosa, recién sacada del árbol en la otra mano, tú no vas a obligar al caballo a coger la buena. El caballo va a coger la buena sin que tú le obligues. Entonces, ¿qué ocurre con Dios? Cuando uno de nuestros jóvenes en nuestra iglesia rechaza, y digo entre comillas, lo de rechazar a Dios. ¿A qué Dios está rechazando? ¿Está rechazando por su libre albedrío al Dios que Cristo vino a mostrar? ¿O está rechazando al Dios que su papá y su mamá y su iglesia le mostraron? Un Dios que le juzga si en la iglesia no apaga el móvil. Un Dios que le juzga si va a la iglesia vestido de una manera o de otra. Un Dios que le juzga si estudia esto o si estudia lo otro. Un Dios que le juzga por su comportamiento continuamente, que continuamente no importa lo que él haga, nunca es suficiente. Un Dios Y además, que escucha además un Dios que le culto. dice, te amo, pero si no me obedeces te voy a quemar. Te voy a quemar, Por efectivamente. favor. Entonces, este chico empieza a usar su lógica y dice, sí, voy a rechazar. Y podemos decir, sí, está rechazando a Dios, pero yo lo digo de esta manera, está rechazando al Dios en minúsculas. No es el Dios en mayúscula. No, la D no es en mayúscula, es una D en minúscula. Está rechazando al Dios de sus padres, está rechazando al Dios de su iglesia, al Dios que le ha mostrado, pero ¿y si el Dios que le ha mostrado no es Dios? El Dios de Cristo. Entonces, en su libre albedrío, no está rechazando a Dios, está rechazando una imagen creada de Dios que es bastante pobre, está rechazando una manzana podrida, en realidad, no la manzana sin falla. O sea, digamos, el falso concepto que le han presentado de Dios. Efectivamente. ¿A cuántos ateos ha hecho la religión? Total. Fijaros eso. ¿A cuántos ateos ha hecho la religión? Entonces dice, no, son ateos, se van a perder. Espera. ¿Qué están rechazando? Están rechazando un Dios altivo, un Dios arrogante, un Dios que se enoja, un Dios que se llena de ira, que le queman las narices de tanta ira que tiene, como si fuera un dragón. Y es más, está rechazando al Dios de los cristianos que en los videos de los ateos le escriben abajo, en el infierno te veré arder por la eternidad sin descanso. Y eso lo que hace es que el ateo diga, no me importa, me prefiero quemar ahí, porque es que ¿qué Dios es ese? O sea, ¿dónde está el amor de un Dios así? ¿Dónde está la dignidad y el honor de un Dios así? Ok, muy interesante. Sigue hablando Oscar y luego sigue Bastián. Bueno, ese simplemente era para introducir un poquito el tema. Y el otro aspecto también que hay que considerar, que lo podemos desarrollar según avanzamos, es el aspecto de, por un lado, a qué Dios se está rechazando cuando se rechaza a Dios. Yo conozco una chica joven de 24 años cuyo novio no fue aceptado por su familia cristiana, y la chica le dijo a su padre, no quiero saber nada ni de vosotros ni de vuestro Dios. Entonces, según la familia, esa chica está perdida. Pero yo conozco al novio y conozco a la chica, una chica dulce, con corazón humanitario. Conozco al chico también, un chico que no tiene un conocimiento de la Biblia, pero tiene un corazón muy noble, etc. ¿A qué Dios están rechazando? Eso por un lado. Y luego, aquellos que no han tenido ni siquiera la oportunidad de rechazar a ningún Dios o de aceptar a ningún Dios. ¿Por qué? Porque han nacido en un hogar hindú, entre la pobreza. Han nacido entre la basura de las calles en Calcuta. Han nacido en Yemen, en mitad de una guerra y unos bombardeos, en una casa muy extremista musulmana, y fallecen a los 8 años porque una bomba les cae en la cabeza. Y nunca han escuchado de lo que es la Biblia, nunca han escuchado de nada que de una u otra manera se supone que tenemos que conocer y se supone que tenemos que entender para poder aceptar a Jesús. Entonces,
por un lado, los que están rechazando supuestamente a Dios, que a saber a qué Dios están rechazando, y por otro, aquellos que ni siquiera han sido dados la oportunidad de elegir, porque no lo Y conocen. murieron sin haber conocido a Cristo. Así es. Y murieron en pobreza, murieron en sufrimiento, murieron en guerras, murieron en abusos, en crímenes, lo que fuera, sin tener la oportunidad. Y otros también que por su estado, por ejemplo, porque tengan jóvenes que tengan síndrome de Down, jóvenes que tengan altos niveles de autismo o limitaciones cognitivas, etcétera, etcétera, que tienen, yo tengo una sobrina, ella tiene va a tener ahora 26 años, ella no ha hablado desde el día 1, no ha hablado, y tiene 26 años a día de hoy, es totalmente dependiente de la mamá. Cognitivamente es una niña de 2 años. Ujú. ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo ella activa su libre albedrío? ¿Y qué vamos a decir? Que como no ha activado ese libre albedrío, el Señor va a hacer como que no existió, porque no tuvo la capacidad de elegirle a él. Y ahora tenemos un dilema todavía más grande, porque si tú quitas la memoria de la existencia de esa niña, que ahora tiene 26 años, su mamá que la ha cuidado por 26 años, le acabas de quitar la memoria de esa niña de la mente de la mamá. Le estás quitando 26 años de la vida de la mamá. O sea, hay una serie de conceptos que al relacionar al libre albedrío han de ser entendidos. El ser humano elegirá ser salvo con su libre albedrío, pero para poder ejercitar el libre albedrío, lo primero que tienes que ser es libre. Si estás esclavo de tu cultura, si eres esclavo de tus limitaciones cognitivas, De tu si eres esclavo adoctrinamiento. de tu adoctrinamiento, si eres esclavo de lo que de lo que has sido expuesto, de tu educación, si eres esclavo de tu inteligencia, porque unos son más inteligentes que otros, si eres esclavo Del de pecado. ciertas limitaciones culturales, de tu genética incluso. Si eres esclavo de tu genética, si tú tienes todas estas esclavitudes que te rodean alrededor, ¿cómo puedes ejercitar el libre albedrío? Un esclavo no es libre para elegir. Así es. Bastián, ¿qué nos quieres decir? Ok, con respecto a lo que decía Oscar, con referencia al calvinismo y el arminianismo, resulta que uno, que es el calvinismo, exalta demasiado el poder de Dios, pero rebaja a la nada su amor. Quiero decir, tiene la gracia irresistible, como le llaman, que si alguien lo eligió para salvarlo, lo salva y lo salva y lo salva, independiente de por más lucha el otro por no salvarse. Y por otro lado tiene al que quiere salvarse, digámoslo así, pero no fue elegido para la salvación, y aunque le llore y aunque le suplique, Dios no lo va a salvar. Entonces, exalta mucho el poder de Dios, pero rebaja mucho el amor de Dios. Por otro lado está el arminianismo, que exalta mucho el amor de Dios, pero el poder de Dios lo reduce a nada. O sea, pone por encima el poder de la voluntad egoísta del ser humano por encima de la voluntad de Dios para salvarlo. Porque si decimos que el ser humano, en su corazón, su justicia es trapo de inmundicia, normalmente va a tender a matar a otro, a autodestruirse, y esa es la voluntad del ser humano. Y entonces, si depende de la voluntad del ser humano para salvarse, todo se perdería. Así es. Dios es el que, Jesús dice, esta es la obra de Dios que creáis. Entonces, lo ponen por encima de la voluntad de Dios cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad en la tierra y en los cielos. Entonces, el arminianismo presenta, exalta el amor de Dios, sí, porque da libertad y todo, pero el poder de Dios lo reduce a nada. ¿Qué pasa? Que Dios es todopoderoso y también es amor. Entonces, ¿cómo se equilibraría esto? Bueno, 1 Corintios 13 nos presenta que Dios, el amor, todo lo puede. 1 Corintios 13, 8. O sea, nunca falla. Así que, como el amor nunca falla, el amor no puede fracasar en atraer el corazón de los seres humanos a Cristo. Amén. Y por otro lado, no va a violar su libre albedrío, porque el amor también todo lo espera. Amén. Entonces, como el amor todo lo espera, le va a dar el suficiente tiempo para que ellos
puedan ser atraídos a ese amor. Además, el mismo Dios que creó a los seres humanos puso en el corazón de los seres humanos la eternidad de conocerle a Él. Muchos dicen, sería una tortura para los pecadores estar con Jesús. Pero yo les pregunto a los que dicen eso, ¿acaso fue una tortura cuando Jesús entró con los pecadores, con las prostitutas, con todos los publicanos, los ladrones, cuando fue a la casa de Zaqueo? ¿Fue una tortura para Zaqueo? ¿Fue una tortura para ellos estar al lado de él? Nunca. Si el Maestro Divino se sentó con ellos, les habló palabras de vida, les amó, para ellos, aún siendo pecador y estando en sus pecados, no fue una tortura para ellos estar con él. Para quienes sí era tortura, era para los fariseos que miraban cómo amaba y aceptaba a los pecadores porque ellos se creían justos. Y de esos mismos Jesús habla, que serán los que en un inicio no van a querer, que serán los postreros, los que entrarán más tarde, que crujirán los dientes, pero no quiere decir que no van a entrar, también serán postreros. Entonces, no hay ninguna tortura para el pecador cuando está al lado del que los ama y perdona sus pecados. No hay tortura porque la santidad de Dios es su amor por el pecador, independiente de cuán pecador sea, su perdón por él. Entonces, ¿qué tortura es eso? O sea, los pecadores con quien más quisieran estar es con Jesús más que cualquier otra persona en el mundo, porque Él atrae a los pecadores. Él va por la oveja perdida, no la quema. Él busca la moneda perdida, no la patea y la tira para afuera. Él va abraza al hijo pródigo, y el hijo pródigo no se siente torturado por su padre, más bien descansa en el perdón y el dulce amor que él le da cuando lo tiene. Y por otro lado, la palabra libre albedrío, la expresión libre albedrío, creo que es un término que han inventado los cristianos, porque no está en la Biblia. No aparece, para exaltar esa doctrina que para mi punto de vista es en tanto egoísta, de que ellos tienen el control y el poder de decir, bueno, yo me pierdo, yo me salvo, o algún mérito porque ellos aceptan y los de afuera no aceptan. Sí. Entonces, desde ese punto de vista lo veo así. Y la mayoría cita el siguiente texto, Deuteronomio 30, 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, o la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. O sea, resulta que este versículo está puesto después de que se ha dado, está a punto de entrar Israel a Canaán, y se le han dado las bendiciones del pacto antiguo y del nuevo pacto, y las maldiciones del antiguo pacto. Entonces, ¿qué te está diciendo? Yo he puesto de ti o que tú vivas en el antiguo pacto bajo la maldición, o vivas en el nuevo pacto bajo la bendición, pero tu vida. O sea, te está mostrando cómo vas a vivir tu vida ahora que vas a entrar a la tierra de Canaán. Y porque todo esto son aspectos de que tu siembra, de tu casa, de qué es lo que va a pasar con tu esposa, qué va a pasar con tus hijos, que vas a prosperar. O sea, son aspectos que están hablando a Israel sobre cómo van a vivir ahora esa nueva etapa. Entonces, para nosotros también, Dios nos dice, puedes escoger vivir bajo un Dios de las maldiciones, que siempre te va a estar castigando, condenando por tus pecados, bajo la ley, o puedes vivir en una conciencia en paz, bajo el Dios que te perdona, el Dios que no te maldice, sino que te bendice, que si te viene algo no es porque Dios te está castigando por algún pecado, sino porque todo obra para bien y puedes agradecer a ese Dios, el Dios que no te mezquina cosas, porque depende de tu comportamiento, sino el Dios que te da las cosas por gracia. Así que ese versículo hace referencia a eso en particular. Amén. Mira que yo tengo una teoría. Gracias, Oscar. Gracias, Bastián. Muy buenos esos aportes. Mi teoría es que como Dios es amor y Dios es sabio, todopoderoso, no creó a nadie con la posibilidad de perderse, a nadie, porque aparte de ser Dios y de ser creador, Él es Padre. ¿Y qué padre trae a su hijo al mundo para que se pierda? ¿Y qué padre, teniendo todo el poder y todo el amor, va a crear hijos que puedan elegir perderse y sufrir las consecuencias eternas? Por un lado, como lo dicen los evangélicos, los católicos, los pentecostales y muchos, la mayoría cristianos, decir
que la consecuencia final del libre albedrío es, si aceptamos a Cristo, gozar de la eternidad, pero eso es tan falso porque significaría que fue el libre albedrío que le dio la salvación y al cielo no va a ir nadie por sus méritos. Eso es falso. Y también decir que si uso mi libre albedrío para rechazar a Cristo, entonces me pierdo y además Dios me estará quemando a fuego lento, pero muy intenso por los siglos de los siglos. Eso es una barbaridad, ese no es Dios, ese es un invento de la religión. Y el otro aspecto, que es un poquito más dorada la píldora, pero igual de cruel, es que Dios va a decir que el que no elija a Cristo se pierda y será aniquilado. Y así de esa manera va a separar muchas familias y en el cielo van a haber familias cercenadas, familias no completas. Oh hermano, eso no es verdad. Dios no creó a nadie con una capacidad de decirle que no insistentemente hasta el final. Quizá nos da esa oportunidad aquí en la tierra para luego después conquistarnos porque el amor de Dios no conoce límites y nos va a conquistar sin forzarnos. Oscar, bien puedes. Fíjate, para ser, digamos, juzgados por el libre albedrío, porque básicamente se convierte en un juicio, el libre albedrío se convierte en un juicio, porque dependiendo de lo que tú hayas elegido, vas a estar salvo o no. Para ser juzgados, si esas son las reglas del juego, tú vas a ser salvos por tu libre albedrío o te vas a perder por tu libre albedrío. El concepto de libre albedrío tiene que tener de principio a fin, tiene que ser ese mismo concepto. Pero el caso es que no es el concepto del principio. ¿A qué me refiero al concepto del principio? Ni tú, Natanel, ni tú, Bastián, ni nadie de los que nos están escuchando han elegido nacer en este mundo caído. Ninguno. O sea, si yo no recuerdo que a nadie me preguntara lo siguiente, bueno, hay miles de mundos que no han caído donde hay donde hay felicidad, no hay muerte, no hay separación, etc. Y luego tenemos un mundo ahí, ahí en la galaxia donde hay muerte, los padres se van a divorciar, va a haber violación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A cuál de los dos quieres ir? Obvio, me voy para el otro. Ok, si vamos a ser juzgados por el libre albedrío, la primera pregunta no es del libre albedrío, que es ¿por qué yo nazco aquí y no nazco en uno de los lugares no caídos? O sea, ¿cómo luego? Es como yo estoy en el sofá tranquilito y de repente, ¡puf!, aparezco en un estadio donde el estadio hay un montón de obstáculos y señales de el derecha a la izquierda. Y estoy ahí con un montón de gente en el estadio. Y desde la megafonía del estadio nos dicen las normas. Tenéis la oportunidad por decisiones propias de ir a la derecha, a la izquierda, de tomar un camino u el otro. Si tomáis los caminos correctos, llegaréis al final y conseguiréis el beneficio o la corona de vencedores y habéis acabado el camino. Y estas son las normas. Podréis llegar allá y todo es basado en tu libre albedrío. Yo lo primero que me estoy preguntando es lo siguiente. Oye, ¿y a mí quién me preguntó para sacarme de mi sofá, que estaba yo tranquilito, y meterme aquí en este estadio? Ahora, las normas del estadio es libre albedrío, sí, pero ¿quién me mete ahí? Esto es en contra de mi voluntad. Yo prefiero estar en mi casa sentadito en el sofá. ¿Sabes qué? En el libre albedrío dice que elige mis caminos y no habrá enfermedad que caiga sobre ti. Ah, vale, perfecto. Yo no quiero el cáncer. Por mi libre albedrío, yo elijo no tener cáncer. Ya que estoy de paso, elijo tener una casita propia, no tiene que ser una mansión, y un trabajo que me agrade. Yo elijo no tener un jefe que me esté voceando todos los días y no tener que estar pagando renta. Ah, que eso no funciona. Pero dice que serás bendecido, tus cosechas serán bendecidas. Ok, pues yo elijo no granizo en mis cosechas. Ah, que me ha caído granizo. Pero eso va en contra de lo que yo estoy eligiendo. Yo elijo que mis padres no se separen. Yo elijo que mi hijo no se suicide. Yo elijo que mi otro hijo no se meta en las drogas. Yo elijo que mi esposo o mi esposa no me ponga los cuernos. Ah, que no está pasando otras cosas. ¿Dónde está mi libre albedrío? ¿O acaso no estoy yo condicionado con todas las cosas que este mundo que yo no le quiero estar, ahora me van a juzgar por las decisiones que yo hago aquí, cuando las decisiones
los refugiados de Ucrania no están eligiendo irse, están condicionados a irse. Eso no es elección. Si fuera por ellos se quedan en su casa, en su apartamento tranquilamente, con su trabajo en el supermercado. Correcto. Pero no, ahora están en una frontera de refugiados habiendo tenido que dejar casas, etcétera, etcétera. Eso no. ¿Dónde está el libre albedrío? Vivimos en un mundo de esclavitud, no de libertad. Si hubiera libre Ahora, albedrío real, no habrían niños naciendo con cáncer y con SIDA sin que ellos lo eligieran. Efectivamente, efectivamente. Y aparte, tú comentabas una cosita, Nathaniel. ¿Qué padre tiene hijos para que se pierdan? Fijaros la diferencia con Dios, porque Dios tiene algo que nosotros no tenemos. Hasta cierto punto nosotros tenemos la limitación del hecho de que, bueno, nosotros no estamos eligiendo que nuestros hijos no lo estamos teniendo para que se pierdan, pero no sabemos qué decisiones tomarán. De la casa. Pero no dejarán de ser mis hijos y no dejarán de tener un lugar en mi casa. Pero Nathaniel, es que Dios sí sabe. Claro, Dios sabe todo, claro. Dios sí sabe. Nosotros puede que no, pero Él sabe. Entonces, si tú ya sabes que ese niño se va a perder, haga lo que haga, al final ya sabes el principio del final. No lo traería. Yo no lo traería al mundo. Efectivamente. Para Entonces dicen, pero es que ustedes no son Dios y están juzgando a Dios. No, pues es que si nosotros siendo malos no lo haríamos, ¿por qué Dios habría de hacerlo? Por favor. Claro, claro. Me gustaría traer a la atención el versículo, uno de los versículos más principales, aparte del Deuteronomio o Josué 24:15, que comentaba también a Bastián, ¿no? De elegir hoy a quién serviréis, nosotros elegiremos a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Que por cierto, en la época de Josué están eligiendo a un Dios de guerra, solo para aclarar. Al Dios que están eligiendo es un Dios de guerra, que les manda a entrar en ciudades a matar niños, a matar mujeres, cogerlas con concubinas si no se han acostado con hombre, etc. Y el libre albedrío de esa mujer que acaba concubina de un judío, y el libre albedrío del niño que le acaban de cortar la cabeza, los judíos. Ahora, el otro gran versículo es en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Esta es una evidencia una de las evidencias más claras de cómo uno de los versículos más famosos de todas las escrituras está mal traducido en el tiempo verbal. Y fijaros que además el contexto de ese versículo nos dice que está mal traducido sin necesidad inicialmente de ir lo que es al original griego. Si tú continúas leyendo, te dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Te está diciendo el mundo, no unos pocos, sino el mundo sea salvo. Para eso ha sido mandado. Ese es el plan de Dios. Y luego dice el 18, el que en él cree, referencia al versículo 16, no es condenado. Pero el que no cree en tiempo presente, dice, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok. Dice que el que no cree, a día de hoy, ya ha sido condenado. O sea que cuando yo tenía 18 años y yo no creía, ¿estaba condenado? Yo ya estaba condenado. Y sin embargo, habiendo estado condenado, estando perdido, ahora estoy encontrado. En el versículo 16, como se lee en el tiempo verbal griego, es lo siguiente. Y si vemos ciertas versiones que usan los tiempos verbales más adecuadamente, muchas versiones que han ido surgiendo al cabo de los años con mejores traducciones, se debería leer de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no continúe estando en el estado de perdición. Excelente. Sino tenga vida eterna. O sea, que no continúe. Ahora, el detalle que les quería mostrar es lo siguiente. Cuando dice que no se pierda, en realidad debería ser traducido no continúe estando perdido. Porque mientras no crea, está ya condenado. Sí, señor. La palabra es apolumi
Y uno pensaría, bueno, apolumi en el Nuevo Testamento, la referencia en griego es la palabra G622. Uno diría, bueno, pues habrá un montón de referencias de estar perdido en el libro de Juan, ya que lo usa aquí. No, en el libro de Juan hay muy poquitas. De hecho, en el libro de Mateo hay muy poquitas, una o dos referencias a esta palabra apolumi, de estar perdido. Libro de Marcos, muy poquitas. Libro de Lucas, libro de Juan, voy a saltarme Lucas, muy poquito. Y luego las epístolas de Pablo y el libro de Apocalipsis, muy poquitas. Una referencia aquí, una allá, etc. Pero hay un capítulo, hay un libro que tiene la gran mayoría de las referencias. Y es el Evangelio de Lucas. Pero cuando dices, wow, Lucas lo dice por todas partes. No, no lo dice por todas partes, lo dice en un capítulo. Y en el capítulo que dice que está perdido es el capítulo 15. Y cuando vamos al capítulo 15, resulta que la oveja que estaba perdida es apolumi. Y estaba perdida, pero ¿qué pasa? Fue encontrada. La moneda estaba perdida y es encontrada. El hijo pródigo estaba perdido y no solo eso, sino que estaba muerto incluso. Dice, mi hijo estaba muerto, estaba perdido y ahora se ha encontrado, estaba muerto y ahora vive. O sea, ¿puede uno perderse y sin embargo ser encontrado? Claro, porque la palabra donde más se usa es en el capítulo 15 de Lucas, pero además cuando ves en la gráfica, ves que en todos los otros libros del Nuevo Testamento es una o dos referencias en todo un libro. Cuando llegas al capítulo 15 de Lucas, ¡bum!, la palabra perdido, que es la misma, apolumi, está por todos los lados. O sea, uno puede estar perdido y sin embargo poder llegar a ser encontrado. Sí. No en estos momentos, si no crees en Jesús, estás perdido ya. Estás en un estado de perdición. Entonces, cualificas para ser encontrado. Amén, 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 amén. Bastián, bien puedes, por favor. Sí, solo un comentario sobre eso. Luego el mismo Juan, cuando viene a hablar acerca de la luz y las tinieblas, ¿no? Que hay un llanto y un crujir de dientes en las tinieblas de afuera, dice que los que están perdidos, los que están en las tinieblas y andan en tinieblas en tiempo presente continuo, son los que aborrecen a su hermano. O sea, pueden aborrecer a su hermano en este siglo y en el siglo que viene, la resurrección o lo que sea, y siguen en tinieblas, siguen aborreciendo a su hermano y en tinieblas. Los que aman a su hermano ya están en la vida, ya han pasado de muerte a vida, ya están en luz y permanecen en la luz, o sea, ya están en la salvación. O sea, están creyendo en el nombre, en el carácter de su Hijo Jesús y aman a su hermano y están en salvación. Pero el que lo aborrece permanece en muerte, en perdición, etc. O sea, es un estado en el que se puede estar hoy mismo. Y Dios no tiene problema en encontrarlos y en sacarlos de ese estado de tinieblas, porque Él es la luz que disipa las tinieblas. Qué lindo predicar esto, muchachos. Esta es la verdad. Esto es lo que se debe predicar y son buenas noticias. Ahora, miren, hay una frase en la Biblia que dice, hoy es el día de salvación. La religión la ha sacado de contexto diciendo, si hoy no te arrepientes, mañana será demasiado tarde. No, porque la Biblia es la palabra de Dios por siempre. Esa frase, hoy es el día de salvación, está siempre vigente. Ahora, algunos dicen, ay, si usted dice eso, la gente no se arrepiente. La gente no se arrepiente no porque uno diga esto, sino porque ama el pecado. ¿Saben por qué lo aman? Porque todavía no han tenido una revelación del amor de Dios, ya que la religión se ha encargado de presentar un Dios condicional que todo el tiempo está diciendo, si no me amas, te voy a matar, o me amas como padre o te trato como un juez. Hermanos, así, ¿quién se va a arrepentir? Y el que se arrepiente lo hace porque tiene miedo y piensa como esclavo. Dice, no, yo pues para perderme mejor, para que me quemen, yo mejor me arrepiento. Eso no es amor, ni es la verdadera reacción. Y no es libre albedrío, como tú dices, es una reacción interesada o no, porque si no, bueno, entonces estamos diciendo pues, libre albedrío y sin embargo estamos diciendo, no, es que yo voy a elegir a Dios, me voy a arrepentir porque si no me voy a quemar. Entonces, correcto. ¿Qué libre albedrío tiene eso? ¿Qué libre albedrío tienen todos aquellos que se arrodillan ante la imagen de Nabucodonosor? Nada. Ninguno. No, y lo hacían y podrían decir, no, yo sí lo hice, yo lo hice con libertad y con amor, pero para que Nabucodonosor no se enoje. Pero no porque, claro. O sea, si es realmente libertad, te dirían así, escoge a Jesús
y si no, igual no te mato porque yo te amo, no te voy a matar. Si es libertad real, no te van a colocar condiciones finales y mucho menos de muerte porque Dios es un padre. Entiendan eso. Bastián, ¿tú qué creerías si te dicen que tu mamá te va a quemar? ¿Tú dirías, le creo o dirías, no, no creo eso? ¿Qué dirías tú, Bastián? No, claro que no. Y Oscar, ¿creerías que tu No, mamá por sería supuesto, capaz de... Y entonces, por ¿cómo supuesto es que no. posible que la gente crea que Dios los va a quemar, muchachos? ¿Cómo ven eso? ¿Ah? Tremendo. Hemos hecho de Dios a Nabucodonosor. La imagen de la bestia. Es que es la imagen que los seres humanos hicieron de la bestia por la salvación por hoy, y lo pone en su frente y en la mano, porque en la mano está por las obras. En el sentido del sello de Dios es el nombre, el carácter de Dios en la frente. Y no está obligando a nadie. No es la imagen de Nabucodonosor que te obligas, o te arrodillas o te quemas. Y con respecto a eso, ya que Oscar mencionaba una traducción de un versículo pues errada que se ha hecho al español, en Filipenses 2, versículo 9 y 10 al 11, está hablando de la exaltación de Cristo y cómo bajo ese nombre, bajo ese carácter, toda rodilla, a diferencia de cómo fue con Nabucodonosor, que en la imagen ahí que puso para arrodillarse, toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Resulta que Nestle Aland, uno de los mejores críticos textuales yo diría, de los que han habido, encontró que esta palabra estaba totalmente, esta expresión, mal traducida. De hecho, han quitado una parte súper importante, o sea, una palabra completa. ¿Por qué? Porque la palabra confiesa es una palabra compuesta. Y para la palabra confesar, normalmente en el Nuevo Testamento es homologueo, decir lo mismo que Dios. Entonces dice que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo que han quitado ha sido que la palabra decía en griego, en realidad, que toda lengua confiese abierta y gozosamente. Amén. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, con gozo, con su pleno corazón y libertad, porque confiesan en su corazón. O sea, no hay duda de eso. Aleluya. ¿Qué dice Oscar? Para estar claros, vamos a ser salvos por el libre albedrío. Fijaros, cuando ese libre albedrío sea precisamente libre y las opciones puestas claras delante de nosotros, sin ningún tipo de velo sobre ellas. O sea, en estos momentos, el libre albedrío al que estamos expuestos en este contexto, usando la analogía que comenté antes de la manzana podrida, yo le estoy ofreciendo a un caballo una manzana podrida en una mano y en otra manzana podrida. Habrá caballos que digan, bueno, entre una u otra me voy por la de la derecha, pero está podrida. Y habrá otros caballos que digan, que son los caballos ateos, que dicen, bueno, entre esto y esto no quiero saber nada. Y el caballo se da la vuelta y rechaza las dos. Ahora, el libre albedrío, siendo libre, es el siguiente. Cuando Cristo se ha alzado en el corazón de todos voluntariamente, no por fuerza, voluntariamente. No por un mandato, adórenme. Efectivamente, todos serán atraídos. Porque cuando esa palabra atraídos que nos dice en Jeremías, con cordones de amor serás atraído a mí. Son los cordones no de la fuerza, no de la intimidación, no de que o me adoras o te... No, son los cordones del amor que te atraen a ti. Entonces, cuando por primera vez el pecado se ha mostrado como el pecado es, porque el pecado se viste de gloria, y el pecado viste a Dios de inmundicia. Cuando Dios, el velo que el hombre tiene sobre sus ojos de la imagen de Dios se ha quitado y se ha revelado en su gloria, y al pecado se le quite esa gloria ficticia, falsa, de propaganda con el que pecado se viste, y el pecado muestre exactamente toda su podrida naturaleza. Lo feo y Dios que es. muestre
lo feo que es, y Dios muestre su gloria como es, ahí es cuando dice, ahí atraeré todos. Ahí el caballo no tiene que decir, me pregunto cuál de las dos manzanas voy a coger. Hasta un caballo elige lo correcto. Todo Por estará libre claro. albedrío. Todo estará claro. Efectivamente. Pero tiene que ser libre sin las capas que nuestra religión, nuestros condicionamientos han puesto sobre la imagen de Dios, tapando lo hermoso que Él es Él. No hay ser humano, yo estoy convencido de que no hay ser humano o creación de Dios que se aparte de Dios conociendo a Dios. No lo conocían. Conociendo a Dios. No lo conocían. Efectivamente. Cuando la gente dice, pero Adán caminó con Dios en el Edén, y yo digo, no lo conocía. Pero Satanás caminó con Dios, no lo conocía. De hecho, no Oscar, Satanás conocía tan poquito a Dios que no se imaginó que Jesús fuera capaz de llegar a renunciar tanto a sí mismo que aceptara la cruz. Él pensó que Jesús iba a renunciar a la cruz. Así no lo conocía. Y es más, la cruz es una revelación extraordinaria del amor de Dios, no solo para la raza humana, sino para los principados y las potestades. Ellos vieron ahí a Dios como jamás lo habían visto, en una abnegación absoluta y maravillosa. Antes de que Bastián diga algo, permítanme comentarles también. Escuchaba a un predicador que nos escucha a nosotros para contradecir el mensaje. Decía, hay un argumento contundente e irrefutable. Resulta que el hijo pródigo volvió y el padre no fue a buscarlo, y si el hijo no vuelve, el padre lo deja perder por allá. Pues miren, déjenme decirles que el hijo pródigo no volvió solo. El hijo pródigo volvió porque los lazos del padre lo atrajeron. Volvió cuando ya no tenía nada y volvió por conveniencia y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Eso es el padre atrayéndolo a él, porque él dijo, cuando dijo mi padre, se acordó que el padre lo amaba. Eso significa que el padre lo estaba buscando, que el padre estaba aquí, y esos son los lazos de amor que atraen. Y lo segundo es que él no llega solo a la casa, el padre no deja que llegue hasta la puerta, sino que sale corriendo y lo encuentra. ¿Saben por qué? Porque el hijo, aunque fue atraído por el amor del padre, no iba en el contexto ideal, porque él dijo, le voy a decir a mi padre que me convierta en un jornalero, castígame padre, castígame. Y el padre ni siquiera le deja decir eso, porque cuando lo va a decir, el padre lo interrumpe. Él no iba con el concepto correcto del padre, pero el padre le dice, hijo, yo no necesito castigarte porque yo te amo. Bienvenido a casa. Ese es el evangelio. Alabado sea Dios. Amén. Perdona, Bastián, solo un comentario para que no se me olvide de la cabeza. Y si ese es el argumento irrefutable que esta persona comenta de que el padre no salió a buscar al hijo, no sé si se acuerda esa persona que esa es la tercera de tres parábolas. La primera es la oveja perdida que ni siquiera elige ser encontrada, que ni siquiera él le dice ahora el pastor, ahora elige caminar conmigo de vuelta. No, el pastor no le deja caminar, la pone en sus hombros y la lleva de vuelta. Y luego, ¿qué vamos a decir de la elección para ser encontrada de la moneda? ¿Cuándo elige la moneda? ¿Dónde está el libre albedrío de la oveja? Y sobre todo, ¿dónde está el libre albedrío, así como se nos ha presentado, de la moneda? O sea, no nos olvidemos que la historia del hijo pródigo, y tú lo has explicado muy bien, que en realidad fueron los cordones del amor, porque él se da cuenta, ¿cuántos de los siervos de mi padre se da cuenta? Pues está poniendo, qué bueno es mi padre. Pero son los cordones del amor los que la traen. Pero claro, ¿dónde está el libre albedrío entonces en las otras dos parábolas? Donde ni siquiera la oveja camina alrededor, sino que es cogida. No porque la oveja esté diciendo, no puedo caminar, llévame. No. La coge y la pone en sus hombros. Así que... Tiempo de Bastián. Hay que Gracias, Oscar. ver los parábolas en contexto. Lucas 15:4 justamente dice, el pastor va a la perdida, pero no va solamente a buscarla y ya si no la encontró se vuelve para la casa. No, va y va y va hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra la pone sobre su hombro. O sea, es siempre, y claro, ¿qué decimos de la moneda? Si revolvió toda la casa para encontrarla. O sea, es diligencia de Dios, no del pecador.
Es más, miren esto. Bastián, bien, puedes seguir. Pensé que habías no sé, pausado. solo un comentario más que creo No, que no, bien puedes. Expándete. Sucede que cuando vemos esta como perspectiva de un Dios dando libertad, tiene que ser con plena conciencia de lo que está la persona eligiendo. Yo quiero poner el ejemplo de los apóstoles. Estoy estudiando un sermón que quiero presentar acerca de la resurrección del mundo. O sea, en Cristo estaba todo el mundo, ¿cierto? En él murieron, resucitaron, fueron puestos en lugares celestiales en él. Okay. Cristo resucita y antes de que vean a Cristo, porque había muerto, los apóstoles están perplejos, no saben qué ha pasado, no dudan, Tomás no cree, y dice, si no meto mi dedo en su llaga, pues no creeré, etcétera, etcétera. Y están los discípulos, van los de camino a Maús y les quita el velo, pero cuando Jesús resucita y se va caminando con ellos y no lo habían reconocido. Cuando les quita el velo, lo conocen como es Él y creen. Tomás lo ve cuando está resucitado y la palabra es que ve las señales de Jesús, que es lo mismo de Mateo 24 cuando dice, verán la señal del Hijo del Hombre, y Apocalipsis dice que lamentarán por Él, los que le traspasaron, o sea, por las señales que hay de sus marcas. O sea, lo que Cristo muestra al mundo, cuando resucita al mundo de vuelta, es las señales de la cruz, básicamente comprenden su amor, y Tomás, ¿qué dice? Dice, se arrodilla y dice, Señor mío y Dios mío, la confesión de Filipenses, que Jesús es el Señor. Y Jesús le dice, porque me viste, creísteis, Tomás, bienaventurados, felices en esta vida, los que no han visto y creyeron. O sea, Dios va a dar la libertad para que incluso le vean para que puedan creer. La ventaja que tienen los que creen ahora en un Dios amoroso es que viven felices. Entonces, creo que así como Tomás, todos los incrédulos se les va a dar la oportunidad de meter el dedo en las heridas de Cristo para darse cuenta del amor. Total, lo creo también. La muerte no es un impedimento para que el Señor actúe. Para eso los va a resucitar, porque si no, los dejaría muertos y ya murieron. Y nos presentaría una película y en los libros nos diría, miren, por esto no los resucito, ellos están perdidos. Pero ¿para qué los va a resucitar? Porque hay esperanza, porque el amor sigue vigente. Mi hermano Oscar, bien puedes. Solo añadir una última cosita. Dicen lo siguiente. Uno de los argumentos de ese concepto del libre albedrío que está, para mi punto de vista, bien sacado del contexto bíblico, dicen lo siguiente, bueno, si al final entonces el Señor los va a salvar a todos, ¿cuál es el punto de predicarles las buenas noticias? Bueno, primeramente tienes que tener buenas noticias para predicar. Y la noticia de que como eres tan malo te vas a quemar, de buenas noticias tiene poco. No hay buena noticia. Pero fijaros lo siguiente. Si vosotros estáis en una cárcel y estáis condenados a sufrir en esa cárcel, y es una cárcel en la cual sufres penurias, penurias emocionales, violaciones emocionales, torturas emocionales, etcétera, 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 la culpa, el daño emocional que eventos en tu vida te hayan causado, tus padres, tu colegio, tu sociedad, tu barrio, lo que fuera, y estás en esa cárcel. Yo voy y te digo lo siguiente: el Señor tarde o temprano te va a salvar. Ahora, puedes estar libre de la culpa, puedes estar regocijándote, libre y perdonado ahora, y puedes aceptar a Jesús ahora, o puedes seguir así siendo violado todos los días aquí en la cárcel por otros 40 años. Luego, después de los 40 años, si el Señor te va a salvar al fin de al cabo. Hay gente que dice, entonces voy a hacer lo que me dé la gana en el pecado, sufrir también las consecuencias del pecado, sufrir los daños a otros, emocional, hacer daño a otros, etcétera, etcétera, si al final Dios me va a perdonar. En realidad lo que están diciendo es lo siguiente: voy a seguir en la cárcel
que me sigan violando y voy a violar a otros por otros 40 años, al final, no. Lo que vas a decir, espera, que no tengo que cumplir la condena aquí por 40 años, que yo puedo vivir en paz ahora, hoy, pues elijo hoy. Claro que elijo hoy. Por eso nosotros vamos a esa cárcel a dar las buenas noticias a la gente. Ahora, hay otros que dicen, no. ¿Para qué, chicos? Si en realidad lo que estás diciendo es que la gente puede seguir pecando y pecando y pecando y creando cicatrices en sus cuerpos por el pecado y creando cicatrices en los cuerpos de otros por el pecado, si al final le van a ser salvos. No. Nosotros lo que estamos diciendo es, abran las puertas de las cárceles donde el ser humano está metido ahí dentro. ¿Para qué continuar? Fijaros el conflicto que tenemos ahora entre Ucrania y Rusia. En el siglo XXI estamos usando las resoluciones de conflicto a nivel parvulario y a nivel dos borrachos de un bar. Es, como dicen en España, a ver quién mea más largo. Yo tengo este botoncito rojo, yo tengo este botoncito, a ver quién mea más largo. Estamos a ese nivel estamos. Entonces decimos, no. Abramos las puertas de las cárceles mentales donde tenemos y lo podemos hacer ahora. Si lo puedes hacer ahora, ¿por qué vas a continuar esclavo allí? Por eso presentamos las buenas noticias, que son verdaderamente buenas y son buenas para hoy, para que esas heridas abiertas que el pecado te ha hecho en tu familia, en tu cultura, en tu educación o lo que sea, en tu matrimonio, para que esas heridas abiertas puedan ser cicatrizadas por la mano de Cristo, por la señal de la cruz sobre esas heridas, que quede una cicatriz en donde cuando se eche sal no escueza. En lugar de que esas cicatrices sigan abiertas. ¿Para qué esperar hasta entonces para sanarlas cuando el Señor puede empezar esa sanación hoy? Amén. Y decir lo siguiente, que dicen que nosotros decimos que Satanás se va a salvar, que los demonios se van a salvar, que los ladrones se van a salvar. Falso, eso no lo decimos nosotros. Decimos que Dios en su gran poder y en su gran amor los va a restaurar, que es muy diferente, porque así tendría yo que decir, Natanael se va a salvar así como está. No, yo no puedo ir al cielo así, el Señor me va a transformar. Y eso que va a hacer conmigo lo va a hacer con todos. Incluya en esa palabra a todos. Miren, podemos aprender mucho de lo que va a pasar al final, de lo que pasó al principio. Dios comienza la obra en esta tierra en un planeta que estaba desordenado y vacío. Viene del desorden al orden. Así va a ser al final. En el lago de fuego habrá desorden porque ellos fueron desordenados y no aceptaron el orden de Dios en su vida. Pero Dios irá del desorden al orden. Había oscuridad, pero Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Allí habrá oscuridad en esos corazones rebeldes, pero Dios tiene poder para, a través de su amor, hacer que de esos corazones brote la luz que Él puso allí desde que nacieron. Porque si Dios no nos preguntó si queríamos nacer, tampoco tiene por qué preguntarnos si le damos permiso de salvarnos, y no le podemos obligar a que nos destruya. Nadie puede obligar a Dios a que lo destruya, porque Dios no es destructor. Y noten que con el hombre también pasó así. Lo formó primero y fue digamos así, un muñeco. Era inerte, no tenía sentimientos, sensaciones, no tenía nada, era nada. Pero Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esos rebeldes estarán muertos en sus pecados, pero Dios los va a resucitar porque Él tiene el poder y el amor para hacerlo. Amén por eso. Un último comentario, pero ya que había dicho el anterior. Era el último. No, estamos para hablar. Bastián necesita hablar ahorita también bastante. Imaginaros lo siguiente, y esto para todos nuestros oyentes, imaginaros lo siguiente, que tú estás pasando estás paseando a las afueras de Jerusalén, y allá a la distancia, igual a la distancia, como a 70 metros de donde estás tú, ves a un hombre que se está subiendo a un árbol y está pasando la cuerda por la rama de un árbol y se está poniendo un lazo alrededor del cuello. Tú, con el corazón cristiano, en ese momento tú dices, ok, hay que respetar el libre albedrío. Esa persona está a punto de suicidarse. Yo voy a respetar el libre albedrío, pero yo no puedo interferir en el libre albedrío de esa persona. Evidentemente, si Dios no lo está parando,
Dios no lo está parando, entonces si Dios que respeta, yo voy a hacer lo que Dios hace, voy a respetar. ¿Tú te quedas parado o sales corriendo para tratar de evitar que esa persona se... Lo agarras, evidentemente. Un joven, tú estás conduciendo una noche, estás llegando del trabajo, estás pasando por debajo de un puente y ves que arriba hay un joven que está a punto de tirarse. Das la vuelta, te aparcas el auto cerca de ese joven y le dices, oye chico, ¿qué pasa? Y el chico te dice, no, váyase de aquí. ¿Te está diciendo? ¿Qué te está diciendo en su libre albedrío? Vete de aquí, que me quiero tirar, que nadie me quiere, que mi novia me ha dejado. Cuando te dice el joven, mi novia me ha dejado, ¿qué es lo primero que le dices? Chico, es que no era la correcta, que hay mucho más peces en el mar. Le empiezas a dorar un poquito la píldora, le empiezas a tratar. No, no, que me tiro, que me tiro, que me tiro. Y de esto que le vas hablando y te vas arrimando a él. ¿Por qué te vas arrimando a él? Porque en una de estas lo que quieres es cogerlo y tirarlo a este lado de la valla y para que no se tire. Ah, pero que estás en contra de su voluntad. Ah, amigo. O sea, que tú sí puedes hacerlo, Dios no. Desde ese punto de vista. Y fíjate, si tú eres guardacostas de estos que andan vigilando las playas y tú ves que una persona se está ahogando o una persona se ha tirado al agua, o se ha tirado al agua o una persona se está ahogando y se metió en una zona por su propia voluntad y esa zona tenía torbellinos, remolinos en el agua, etcétera, pero por su propia voluntad había señales que ponían, no saltes aquí, no saltes aquí. Tú eres guardacostas, tú vas, pero ¿por qué no le respetas? No, porque el amor al prójimo, lo sagrado que es la vida, que Dios ha dado algo que es muy sagrado, que es la vida, pasa ya. Ahora, según tú te vas acercando, te das cuenta que esta persona está en pánico. Te das cuenta que la persona está en pánico y sabes como guardacostas que cuando tú te acerques, esa persona en pánico se va a agarrar a ti y te va a hundir a ti también. Puedo ahogar. Aquí en Australia llevan unos flotadores y ¿sabes lo que hacen con esos flotadores cuando van a rescatar? ¿Sabes lo que hacen? Les cogen el flotador y les pegan un trompazo con el flotador en la cabeza para que pierdan el conocimiento. No para que se calme, para tumbarlo, para que pierdan el conocimiento. Cuando pierden el conocimiento se calman. Claro, se calman. Entonces ahí lo agarran y lo rescatan. Cuando vemos ahí, decimos que el guardacostas es un héroe. Cuando vemos que el hombre saca a ese joven que se está tirando, dice, no, es su propia voluntad. No, está engañado. Está condicionado, tiene problemas, no sabe la verdad. Efectivamente, no se le ha mostrado a Cristo. Aunque venga de una familia cristiana, no se le ha mostrado a Cristo. ¿Cuántos jóvenes cristianos se tiran de un puente? Porque no han encontrado, nadie les ha mostrado ese amor que Dios les ama. Pero cuando lo hace un hombre, resulta que, y salva la vida de otro, resulta que es un héroe. Es un héroe. Pero si Dios lo hace, Dios está influenciando en la libertad del ser humano. Aclarémonos. Mal argumento, mal argumento. Hombre, Judas. Ah, no, si es Judas no le ayudo. Ahí va. Ahora nos hemos convertido en juez y verdugo también. Hemos hecho de Dios un tirano, hemos hecho de Dios muy humano y poco divino. Bastián, tus últimas apreciaciones, y creo que tú tienes la oración. ¿Quién oró primero? Entonces, tus últimas apreciaciones y de una vez oras, por favor. Oscar, te toca hablar ahora al final. Yo le dan. Okay. Solo muy cortito. No, expándete, toma tu tiempo. No, una de las cosas que a mí más me marcó fue que un padre, si su hija se va a tirar a la carretera para que la atropellen, para quitarse la vida, el padre no va a respetar su libre albedrío, o como le llaman, directamente, no lo va a respetar. No porque es su hija, porque la ama, la salva, le explicará, luego conversará, pero la idea es restaurarla. Porque tú elegiste. Okay. Estaba trabajando con mi papá, estábamos demoliendo un muro, bueno, una caseta completa hecha de concreto, todo bien, con cadenas y todo, bien firme. Y tomamos con un mazo y le empezamos a dar, y un cango, y muy, muy duro, muy pesado. En eso
los dos nos tiramos así en una pluma Vic que había allí, y nos tiramos en la espalda así. ¡Oh! Cansados. Y mi papá me dice, y después Dios me va a agarrar a mí y me va a dar la última calda. O sea, toda mi vida sacándome la mugre, por decir así, y Dios me agarra y me da la última calda. Piedra, fuego sobre la cabeza de Gabriel. También con cierta ironía, ¿no? O sea, los seres humanos, como decía Oscar, ni siquiera tienen libre albedrío en escoger en qué familia nacen. Si nacen en África o nacen en una familia muy rica, muy acomodada, no tienen ni siquiera en ese libre albedrío. O sea, ellos no escogieron esa vida. Entonces, y más encima para que al final Dios venga y diga, ok, fuiste pobre, pero pudiste haberme escogido, no me escogiste, ahora al fuego, piedras, más piedras todavía contigo. Terrible. No tiene Oye, sentido. Bastián, un paréntesis sin que dejes de decir lo que vas a decir. Es un ejemplo muy interesante el que acabas de poner, porque sería algo así como decir, los que fueron ajusticiados, entre comillas, por Hitler, metidos allí a esos lugares horribles donde morían lentamente y murieron maldiciendo porque pues se sentían desprovistos y desamparados y muchos perdieron la fe, murieron así. Y aparte de eso, cuando resuciten, según la interpretación clásica de la mayoría del cristianismo, Dios les diría al fuego eterno. ¿Cómo es eso? O sea, salen de un Hitler terrible para un juez peor, porque sería eterno o sería aniquilador, o según la interpretación que nosotros conocemos en nuestra iglesia, se demorarían un poco de tiempo, pero luego morirían. Igual, ¿qué pensarían ellos? Oye, nacimos para ser maltratados por Hitler y además por este Dios. ¿Qué es esto? No, hermano, Dios no quema, Dios no quema. Por favor, sigue, Bastián, por favor. No, era eso. No, ibas a decir más cosas, yo te estoy interrumpiendo, no dejes Pero que voy te a decir una interrumpa. cosa, voy a decir una cosa más. Ellen White escribió El conflicto de los siglos y tuvo una apreciación, desde mi punto de vista, muy mala acerca de lo que pasaron los judíos, y de todas las calamidades que pasaron después. Ella expuso que ellos estaban malditos por haber crucificado a Cristo, por ende perdidos. Es exactamente la perspectiva de antisemitismo, de racismo, porque los seres humanos valen. Los seres, lo que apunta este mensaje es que el hermano, aunque crea diferente a mí, vale igual. O sea, tiene su valor en Dios, que Dios lo ama también. El caso de que han hecho las denominaciones ha sido para poner y presentar a un Dios que está a favor mío nomás. Un Dios que me para el sol a mí nomás. Un Dios que tira granizos para los otros y a mí me detiene el sol para que yo los termine de matar. Y Jesús dijo, hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. O sea, no está a favor de un grupo, de un bando o de otro o de otra etnia, sino es Dios y Padre de todos. Universal. Universal, sí. Claro. De todos. Fijaros que hablaba con una persona, este pastor tiene 3 hijos y uno de sus hijos está, según descripción del propio pastor, está en el mundo. Este hijo mayor está en el mundo, ¿sí? o con los mundanos. Y yo le decía la pregunta directamente, le decía, ¿pero tú cuántos hijos tienes? ¿Tienes 2 ahora? ¿O tienes 3? ¿Sigues teniendo 3? ¿O solo ahora tienes 2? Porque 2 están en la iglesia y el tercero está en el mundo. Pero tú y tu esposa, ¿cuántos hijos tienen? Me dice 3. Dice, entonces, ¿por qué de repente, cuando aquellos que están perdidos dejan de ser hijos de Dios? Y solo los que están encontrados son hijos de Dios. ¿Cómo es que a Dios le quitamos hijos, pero tú no te has quitado ninguno? Tú oras por ese que está, entre comillas, en el mundo, el mundano, etcétera, etcétera, y siempre dices que tengo 3 hijos. A ti tú no te has quitado ninguno, pero a Dios le quitas un montón de hijos porque esos hijos no piensan como tú. Entonces, tú estás orando por tu hijo mundano porque tú lo crees perdido, pero Dios
está diciendo, no, esos no son hijos míos. Solo aquellos que hacen mi voluntad son hijos míos. Terrible. Los otros no lo son. Hemos hecho de Dios un padre peor que un padre humano, una Se demoró más tiempo esta vez. Corto. Te frizaste un poquito, Oscar. Ok. Estabas diciendo que hemos hecho de Dios un Dios peor que un padre humano. Hasta ahí llegaste. Hemos hecho de Dios un padre peor que un padre humano. Hemos hecho de Dios un Hitler peor que Hitler. Hemos hecho de Dios un Nabucodonosor peor que Nabucodonosor. Y hemos hecho de Dios una bestia peor que la bestia de Apocalipsis. Con respeto lo decimos, porque ese no es Dios, pero sí la interpretación de la religión. Claro, lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. Con nuestra ira, con nuestro rencor, con nuestro sectarismo, con el yo soy mejor que el otro, con la envidia de un hermano. Ciertos hermanos se tienen una envidia. Papá me ama más a mí, a ti papá no te ama tanto. Y al final hemos hecho la salvación basados en la inteligencia, porque de la manera en la que se usa el libre albedrío, no es el libre albedrío porque la gloria de Dios está mostrada delante de nosotros. Es el libre albedrío está expuesto por inteligencia. ¿Por qué digo por inteligente? Por inteligencia. Si eres suficiente inteligente, elegirás a Dios. Pero si eres tonto, porque todos somos pecadores. Si todos somos pecadores y unos solo eligen a Dios por su libre albedrío y otros, siendo también pecadores, no lo eligen, entonces el libre albedrío está asociado a la inteligencia. Si eres inteligente, vas a elegir a Dios. Si no eres inteligente, entonces no somos salvos por gracia, somos salvos por inteligencia. Y no te pierdes por pecador, porque todos somos pecadores, te pierdes por tonto. Entonces dices, bueno, entonces me estoy perdiendo por tonto, pero tonto me hizo Dios. Hay fallos en ese concepto por todos los lados. Es un cubo que tiene agujeros y no retiene agua en ninguno de los lados. Este tema debe seguir. Hay mucho que decir sobre este tema. Hagamos una parte 2 si ustedes tienen tiempo, con la ayuda de Dios. ¿Les parece? Perfecto. Bastián, pero sigue diciendo algo más. Tú tienes la conclusión y la oración. No, porque siento que yo te interrumpí mucho y no me parece justo. Bien, pues. Bueno, pero oré 2 veces, así que doy la conclusión y se lo dejo. Que ore. El profeta, no sé si Jeremías o Ezequiel dice que el Señor dice que pondrá un camino nuevo donde hasta el más torpe no se va a extraviar o perder. Tremendo. Amén. Ese camino es Jesús, que abarca a todos, donde no están yendo algunos por un camino estrechito, y algunos pocos y otros van cayendo al abismo. No, es un camino que está para todos. Jesús dijo, yo soy el camino, y sobre ese camino hasta el más torpe puede andar, un leproso, una prostituta, un ladrón, saqueo, todos pueden andar por ese camino, porque ese camino es Jesús, y su corazón se abrió para todo el mundo. Dejo a Oscar para que ahora sí. Amén, amén. Bueno, cerramos entonces con oración. Y entonces nosotros estamos dispuestos a una parte 2, si así esa si ayuda. Y bueno, nosotros ya sabes, Natalia, que empezamos a hablar y no callamos. No terminamos. Así es. Vamos, entonces, permíteme orar para cerrar. Gracias, Amén. Señor, te damos, porque es tan hermoso hablar de ti como el mejor de los padres. Amén. Como la más hermosa representación de ese amor incondicional para con todos tus hijos. Te damos las gracias, Señor, por ese amor que ilumina nuestros corazones, y de la misma manera que esos 2 discípulos de camino a Emaús, cómo arden nuestros corazones al escuchar las buenas noticias. Amén, Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos del canal En Defensa de la Fe. Gracias por quedarse hasta el final. Cuéntenos si se quedaron hasta el final. Si no está de acuerdo con nosotros, lo entendemos. No ha sido nuestro objetivo ofenderlo. Esperamos que en sus comentarios
tampoco nos ofenda. Puede usted expresar sus argumentos desde el respeto y nosotros los sabremos entender y recibir con todo el amor. Dios te bendiga. Comparte este mensaje si el Señor lo pone en tu corazón. Hasta pronto. Ustedes son muy amados y muy amadas por el Señor.